Recordemos que el equilibrio puede ser equilibrio dinámico o puede ser equilibrio estático. Equilibrio dinámico sucede cuando un objeto se mueve con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. El equilibrio estático se da cuando el objeto no se mueve, cuando la suma de todas sus fuerzas me da 0. En este caso, el problema dice un cuerpo de 15 kilogramos suspendido mediante una cuerda T1. Aquí tenemos la cuerda T1. Es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda T2. Entonces la cuerda T2 lo estira horizontalmente hacia la derecha. Y sujetado de tal manera que la cuerda T1 forma un ángulo de 50 grados con el muro. Entonces aquí la cuerda T1 forma 50 grados con respecto al muro de donde se encuentra sujetado. Determina las tensiones T1 y T2. Esa fuerza, la fuerza T1, la fuerza T2, que son tensiones, es lo que vamos a calcular. Me dan la masa, entonces yo con la masa puedo obtener el peso. Entonces ese es el primer paso, hacer el dibujo, el diagrama de lo que está sucediendo, de mi problema. El siguiente paso es elaborar el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo la tensión T2, aquí es T2, T2 hacia la derecha y T1 forma un ángulo con respecto al muro de donde se encuentra sujetado. Y el peso va hacia abajo. Entonces aquí yo sé que tengo un ángulo de 50. Y recordemos que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos me debe de dar 180. Entonces yo aquí sé que tengo 90, tengo 50. Entonces para llegarle a los 180 aquí debo de tener un ángulo de 40 grados. Pero yo no quiero este ángulo, yo quiero el ángulo respecto a los 0 grados. ¿Cómo obtengo eso? Yo sé que desde aquí, desde mis 0 grados, hasta acá son 180 grados. Recordemos 0, 90, 180, 270. Entonces voy a hacer 180 menos los 40 que tengo aquí. 180 menos los 40, me quedan 140. Entonces ya tenemos aquí el ángulo, ese es el ángulo que vamos a estar utilizando para sacar las componentes rectangulares de T1. Porque recuerden que siempre queremos tener todas las fuerzas en el eje X o en el eje Y. Entonces T1 la vamos a descomponer en T1 en X y T1 en Y. Antes de hacer eso podemos obtener el peso de ese objeto. Yo sé que la masa es de 15 kilogramos y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hago esa multiplicación y me queda 147 newtons. Ahora sí, vuelvo a elaborar diagrama de cuerpo libre. Ahora ya tengo el dato del peso, que son 147 newtons. Tengo la tensión T2 y la tensión T1. En lugar de dibujarla con un ángulo de 140 grados, voy a dibujar sus componentes rectangulares, es decir, T1 en Y y T1 en X. Voy a obtener ahora las componentes rectangulares. ¿Cuánto vale T1 en Y y T1 en X? T1 en X va a ser T1, ¿cuánto valía T1? Por el coseno del ángulo. Recuerden, el ángulo era de 140 grados. Entonces sustituyo ese ángulo. Coseno de 140 me queda menos 0.766. Y es todo lo que puedo hacer por el momento, porque yo no tengo el valor de T1. Si no tengo el valor de T1, no puedo sacar todavía T1 en X. Entonces ahí lo dejo pendiente esta ecuación. Hago lo mismo con la componente rectangular en Y, T1 en Y.
va a ser T1 por seno del ángulo. El ángulo es 140. Seno de 140 me queda 0.6427. Y me quedo igual que en T1 en X. T1 en Y no lo puedo obtener porque no tengo el valor de T1 todavía. Entonces ahí dejo pendientes estas dos ecuaciones de componentes rectangulares. Me voy a ir al paso número 5. Voy a elaborar la sumatoria de mis fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo T1 en Y y tengo el peso OW. T1 en Y va a ser positivo, el peso va a ser negativo. Entonces, como estamos en estática, sabemos que el objeto no se mueve, por lo tanto, la sumatoria de mis fuerzas en Y me va a dar 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo T1 en Y positivo y el peso negativo. Entonces, T1 en Y menos W o peso igual a 0. Si despejo T1 en Y, el peso está restando al pasar al otro lado de la ecuación, me queda positivo. Entonces T1 en Y va a ser igual al peso y como yo ya tenía el peso, pues ya sé lo que vale T1 en Y. En este caso, 147 newtons. Como ya tengo T1 en Y, me regreso al paso de 4, las componentes rectangulares. Y yo aquí tenía una ecuación pendiente, T1 en Y, me la voy a traer, me la traigo. T1 en Y es igual a T1 por esta cantidad. Entonces, como ya tengo T1 en Y, ya puedo obtener mi T1. Despejo T1. Esta cantidad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y mi ecuación me quedaría T1 en Y entre 0.6427. Eso sería T1. Sustituyo T1 en Y. Es 147 newtons entre 0.6427 y me queda 228.72 newtons. Y ahora sí ya tengo el valor de T1. Si ya tengo el valor de T1, me traigo ahora esta ecuación que tenía acá pendiente también de T1 en X. T1 en X es igual a T1 por menos 0.766. Entonces, como ya tengo T1, ya tengo este, ahora sí ya puedo resolver T1 en X. Sustituyo. T1 es 228.72. Hago esta multiplicación, 228.72 por 0.766 negativo, me queda menos 175.2 newtons. ¿Qué me indica ese negativo? Que T1 en X va hacia la izquierda. Aquí tengo T1 en X hacia la izquierda con un valor de 175.2 newtons. El siguiente paso es sacar la sumatoria de fuerzas en X. Reviso qué fuerzas en X tengo. Tengo T2 y tengo T1 en X. T2 va a ser positivo, T1 en X va a ser negativo. Entonces hago mi sumatoria de fuerzas en X. T2 positivo, T1 en X negativo. Despejo T2. T1 en X está negativo, pasa al otro lado de la ecuación, positivo. Y entonces T2 es lo mismo que T1 en X. Y como yo ya había sacado T1 en X, pues también tengo el valor de T2, que es de 175.2 newtons. Entonces volvemos a hacer el diagrama de cuerpo libre y ahora le anotamos los datos que acabamos de obtener. El peso, 147. Y T1 en Y me salió 147. Entonces tengo 147 positivo y 147 negativo. 147 menos 147 me queda 0. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Que la suma de todas mis fuerzas en Y me dé 0. En T2 me quedó 175.
Y en T, 1 en X yo tenía menos 175. Entonces 175 menos 175 me queda 0. Mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ya tengo correcto mi problema.